Hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio de Panterapia. Panterapia Podcast. Estamos aquí. Selene Calixto. Mónica Gamboa. Sol González. Gabriel Bonifaz. Y nuestro productor Edgar Esval, detrás de la cámara. Un día lo ponemos de cámara. Oigan, pues después del último episodio que grabamos, el 7 de marzo, estuvimos pensando que sería bueno para este episodio hablar sobre este tema específico de cómo funciona la violencia a nivel, pues sí, a nivel sistémico, ¿no? A nivel estructural, justamente. Cuáles son las dinámicas de la violencia, cuál es su lógica, porque creemos que es un tema importante, ya lo mencionaba Sol en el episodio anterior. Es importante que lo conozcamos no solo como terapeutas, sino también pues, como personas en general. Entonces, pues de eso se va a tratar este episodio. Ajá, o sea, pienso que es súper complejo, ¿no? Lo decía Sol en el capítulo anterior. O sea, no es que traigamos una clase preparada de cómo funciona. Tal vez sería útil, ¿no? Pero hay libros y hay a dónde acudir. Más bien haremos un diálogo. Pero, a ver, como para empezar a abrir el diálogo, pienso que el tema de la violencia estructural y la violencia social y la violencia de pareja va de la mano con la violencia de género, ¿no? O sea, va de la mano con el género, con las ideas de género, que no son las ideologías de género, sino con los mandatos de género que recibimos mujeres y hombres, ¿no? Porque aprendemos una forma en que debemos ser las mujeres, los hombres aprenden una forma correcta en la que deberían actuar los hombres, y estas formas que aprendemos nos meten en dinámicas casi que nos llevan de la manita y provocan dinámicas de violencia donde son los hombres quienes la ejercen con mucho mayor frecuencia y las mujeres quienes la vivimos como víctimas, ¿no? Me importa mucho decir, ¿no? Porque luego estos temas se vuelven controversiales, que al final es un sistema que así funciona, no es los hombres malvados que ejercen la violencia y las pobres mujeres que la sufrimos, sino es un sistema que así funciona, un sistema donde los hombres aprenden que para validarse como hombres necesitan tener cierto nivel de violencia más o menos, dependiendo de los contextos, ¿no? Y que las mujeres, pues, algo que aprendemos las mujeres es que los hombres nos van a dar la felicidad en la vida, entonces eso genera una dependencia, ¿no? Hacia ellos, y hablo, sí, sobre todo de relaciones heterosexuales, pero no significa que en las relaciones homosexuales la cosa sea muy distinta, ¿no? Y eso, lo que aprenden los mandatos de género sobre los hombres y los mandatos de género sobre las mujeres, siento que son un elemento base muy importante para que después sobre el cual se sustenta la violencia, ¿no? Por ejemplo, siguiendo lo que decía Mónica, yo creo que los hombres aprenden que tienen que dominar a las mujeres. Que tienen que dominar en general, creo que no solo las mujeres, que tienen que dominar, que tienen que mantener una posición de estatus y de poder, porque entre más domines, más estatus vas a tener y menos vas a ser violentado también, en teoría, ¿no? Y vas a tener como el control de las otras personas. Entonces, me importa decir esto porque en la violencia siempre hay poder de por medio, ¿no? O sea, la violencia se ejerce para dominar a la otra persona. No es lo mismo que yo me defienda y entonces golpee a alguien, ahí no estoy queriendo ejercer dominación sobre la otra persona, ahí no hay una dinámica de poder, a que yo violente a alguien para subyugarle. Y siempre que hay violencia hay ese ejercicio, entonces es como... Creo que esa es la conexión entre lo que pasa en las interacciones y lo que pasa a nivel estructural, porque estructuralmente tenemos sistemas como el patriarcado, como el capitalismo, como la colonización, que hacen que son sistemas de dominación,
que son sistemas en donde se plantean jerarquías que para mantenerse tiene que ejercerse violencia, porque si no esas jerarquías no se mantendrían. Y eso pasa a nivel estructural entre, no sé, entre los pueblos, entre trabajadores y explotadores y demás, pero pasa también en las casas, que es ahí donde creo que tenemos como esta idea del matrimonio, pues es un lugar, o nuestra casa tendría que ser un lugar donde me acogen, donde me cuidan, un lugar seguro, pero por el sistema en el que vivimos existen estas dinámicas dentro de los hogares, como esta dinámica de dominación de un sexo sobre el otro o del padre sobre les hijes. Entonces, pues eso es lo que hace que se reproduzca también la violencia en estos lugares. Nada más como una acotación de eso, es que es tan complejo el sistema que eso permea, ¿no? O sea, porque como dices, Pau, el poder está en el centro, ¿no? El tema es cómo manejamos el poder, quién tiene el poder, quién está arriba del otro, ¿no? Y muy pronto aprendemos que necesitamos estar arriba. Los hombres con más presión sobre eso que las mujeres, nosotras podemos estar un poco más abajo sin que eso amenace nuestra integridad. Los hombres no tienen ese permiso, pero pienso en las dinámicas escolares, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí desde muy chiquitos aprendemos la competencia, ¿no? Es como hay que estar en el cuadro de honor, hay que tener mejores calificaciones, hay que ser la más inteligente, hay que ganar. Eso me va sumando puntos, ¿no? Y vivimos en un mundo donde hay que ir ganando puntos para estar más arriba en una escala social, ¿no? ¿Qué me da esos puntos? Pues me da tener buenas calificaciones primero y después tener un buen trabajo y tener mucho dinero y tener un coche y tener una casa bonita. Todo eso va sumando puntos, ¿no? Y claro, entonces esa dinámica donde aprendemos que hay que ir sumando puntos nos pone en competencia todo el tiempo, ¿no? Y si estamos compitiendo por ganar puntos, pues tengo que apachurrar un poco al otro para yo estar arriba, pues, ¿no? Y así vivimos socialmente, ¿no? Como luchando, además en una validación social de ello, ¿no? Porque si vas subiendo en la escala, vas teniendo un reconocimiento, vas teniendo más privilegios, vives mejor desde el punto de vista capitalista, pues, ¿no? Y claro, es como condicionarnos desde muy pequeños, a la competencia, al ganar, al subir escalones. No importa si en el camino voy dando codazos o tirando a otros, ¿no? Y como los hombres tienen más presión de esto, ¿no? Para estar más arriba, pues también hacen más por ello. Y a veces la violencia se convierte en un mecanismo para lograr subir escalones, ¿no? Ahora que te escucho, Moni, en esto de sumar puntos, creo que es importante entender que la perversión está en que la violencia estructural hace que no podamos sumar esos puntos, ¿no? O sea, se supone que se nos vende esta idea de éxito, de salir adelante, esto de echarle ganas y esas cosas, ¿no? Sin embargo, el mundo está construido de tal manera que la gran mayoría no tenemos acceso a eso o tenemos acceso de diferentes maneras, ¿no? Es decir, la pobreza, el acceso a la educación, el acceso a la información, la alimentación, la vivienda, o sea, todas esas cosas que nos permitirían tomar decisiones diferentes, no toda la población tiene el mismo acceso a eso. Entonces, estamos en una lógica de competencia donde de entrada sabemos que hay ciertos grupos sociales que van a ganar y otros que van a perder definitivamente, pero que además, hablando de responsabilidad del capítulo anterior, es su culpa no poder
acceder a eso, o sea, se nos vende la idea de, pues es que no le echaste ganas, es que no te comprometes, pero es tan perverso el sistema, ¿no?, que ya sabemos que no se va a poder, porque así está estructurada la sociedad, ¿no? Entonces, hay que irle sumando complejidad, ¿no? Sí es cierto que hay que juntar puntos, pero de entrada no los vamos a juntar, ¿no? O unos más que otros, ¿no? Unos más que otros por el color de piel, por el... No es justa, ni siquiera es una competencia, ¿no? O sea, ya está arreglado el juego, pues, ¿no? De entrada. Ya está amañado. Sí, ya está amañado, pues. Entonces, si no entendemos eso, terminamos culpando y responsabilizando y juzgando a quien no cumple con eso que debería de alcanzar en la vida, que es el éxito, o no sé qué fregados es, ¿no? Pero esa es la perversión del sistema. Pero además, como dicen algunos filósofos, pues lo genial del sistema es que encima internalizamos eso y no necesitamos que nadie nos diga que no servimos o que no hacemos lo suficiente, sino que ya nosotras solitas somos capaces de hacer ese trabajo de opresión, ¿no? Entonces ahí terminamos diciendo, pues es que yo no soy suficiente, es que pues estoy ahí por tonta, ¿no? Porque no puedo, porque no sé, en fin. Entonces, además, nosotras mismas nos controlamos, ¿no? Y nos culpamos sin entender que es parte de un sistema que está construido así, ¿no? En donde entonces, ¿a quién culpamos? Pues a la mujer, porque se vistió así, ¿no? Pero que todo ese argumento se sostiene en esta violencia estructural, ¿no? Que no nos permite ni pensar, vamos, ¿no? Estamos en modo sobrevivir y pues desde ahí no podemos reflexionar nada, ¿no? Sí, o sea, sí, precisamente es muy complejo. Lo que me hace fuerte es que me vino a la idea es que lo que está en pugna, digamos, es la categoría humana. O sea, ¿qué es ser humano? Es ser un hombre blanco con poder, ¿no? Y todo lo demás es infrahumano, ¿no? O sea, entonces es como... No alcanzamos la categoría persona, ¿no? De hecho, ahorita que un hombre blanco está haciendo un relajo en el mundo porque tiene poder, ¿no? Muchas personas se sienten con el derecho de decir que pues, los latinoamericanos ni siquiera llegamos a ser humanos, ¿no? Donde la empatía es una pérdida de tiempo, la comunidad es irrelevante, ¿no? Y desde ahí hay un ejercicio de dominación. Entonces es como, ¿qué cosas? Entonces se va poniendo un juego como, además de fichitas de qué cartas tengo para ir alcanzando lo más cercano a esa posición. ¿Tengo dinero? ¿No tengo dinero? ¿Soy joven? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy blanco? ¿Soy moreno? ¿Soy negro? ¿Soy niño? ¿Soy niña? ¿Soy hetero? ¿O soy gay o lesbiana? ¿O soy trans? Entonces todo eso va entrando en juego de nuestra categoría humano, ¿no? Y entonces, pues sí, pues no es lo mismo, o sea, yo soy hombre y nací, digamos, con esa ventaja ya de entrada, pero soy un hombre moreno, ¿no? Entonces hay un límite hasta donde pueda llegar, ¿no? Así como hay techo de cristal, dicen, también hay sótano de cristal, ¿no? Como a quién mandan también al paredón, ¿no? Esta tendencia, sobre todo en género, dicen, muchas veces les dan posiciones de poder a mujeres en empresas o así, cuando la empresa ya va a tronar, para que asuma, ¿no? O cómo retiramos, ¿no? O esto que pasó con esta película de Emilia Pérez, que están acribillando pues a la protagonista, y el director dijo, yo me deslindo de ella. O sea, y es como, yo, hombre blanco, francés, europeo, pues me deslindo y, ella se está haciendo daño y que ya pare, por favor, ¿no? O sea, entonces como, precisamente pueden hacer eso porque tienen ese poder. O sea, la violencia no solamente es física, que es como a veces la que más observable es, sino tiene que ver, a mí me parece, con una serie de significados también.
y que está tan introyectado que también sabemos dónde acomodarnos en la circunstancia. Si en dónde estoy, en dónde me acomodo, ¿no? O sea, a mí me toca atender o no, o me toca ser más servil o que me sirvan, o sea, nos acomodamos rapidísimo y si rompemos esas normas es donde la violencia más explícita se presenta, pero sigue siendo violento a mi parecer, ¿no? Creo que, a ver, otra cosa de la que me gustaría platicar es cómo el efecto que tiene la violencia en las personas que viven violencia. Y yo creo que es importante por este tema que Selene planteaba la vez pasada de la responsabilidad, porque pareciera, o sea, creo que vista desde afuera o si no tenemos este conocimiento, es muy fácil decir como, pues muévete de ahí, ¿no? O sea, si estás viviendo violencia, pues ¿qué haces ahí? O sí, como ¿por qué no te vas? O ¿por qué no te quitaste? O ¿por qué no te defendiste? Y entonces algo que creo que es clave es comprender que la violencia tiene efectos en quien la vive y que esos efectos son muy diversos, pero que en general lo que pasa es que se daña tu seguridad, tu autoestima, puedes entrar como en un estado de confusión, de dudar de ti misma, ¿no? Como de pensar, no sé si esto que me está pasando si es verdad o no, de como este sentido de falta de agencia, ¿no? De yo tener el control sobre lo que me pasa a mí o lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, es mucho más difícil que alguien que está viviendo violencia se mueva de esa situación entre más profundos sean estos efectos. Entre más tiempo estés expuesta a la violencia, más vas a tener esta merma en tu autoestima, en tus capacidades para moverte, y menos te vas a mover. Y eso es parte también de lo perverso que tiene la violencia, porque es como un mecanismo que se retroalimenta y entonces se puede ejercer más violencia y la persona víctima está cada vez como más encerrada en ese círculo, se aísla además de su red de apoyo y entonces cada vez menos las personas a su alrededor la pueden ayudar y también pues que reciben muchos juicios, ¿no? Porque es como, pues ya te dije que te vayas de ahí y no me haces caso, pues entonces ya, mejor ya ni me cuentes, ¿no? Abandono. Ajá, hay mucho abandono ahí también. Entonces, creo que eso, como regresando al tema de la responsabilidad, no puedes tú tener la misma responsabilidad cuando tus capacidades emocionales, psicológicas y de agencia están dañadas. Incluso tu visión de lo que está pasando puede estar alterada, ¿no? Y hay como muchas, ya hasta tienen así como nombres los mecanismos de la violencia, ¿no? Como que es como súper conocido del gaslighting, que en español no sé, creo que se dice mistificación o algo así. Sí, que es esto, ¿no? Como el agresor o la agresora desacredita tu visión o tu perspectiva y tu experiencia de lo que sucedió. Entonces como, pues es que tú me hiciste esto, ¿no? Me pegaste, o tú me estás intentando controlar, o tú, no, ¿cómo crees? ¿Yo? No, eso no pasó, ¿no? O sea, o no, pues es que eso tú crees porque, no sé, estás enojada conmigo, pero, o sea, hay muchas maneras de confundir a la persona para hacerle creer que eso no pasó, y eso pasa en corto, en las dinámicas de uno a uno, pero también pasa a nivel social, ¿no? O sea, es como la mistificación está en todos lados, entonces yo creo que eso, o sea, como entender, una persona que está viviendo violencia no tiene las mismas capacidades que una persona que no la está viviendo, y no podemos como responsabilizar a esa persona de que se vaya de ahí, porque no es nada fácil irse de una situación de violencia. Eso, o sea, me haces pensar también como en la normalización, sumado a como a los efectos de la violencia, pues está la normalización de la violencia, que quiere decir que la violencia es vista como algo normal. Para poder decir esto es violencia, muchas veces es porque esa violencia ya está desbordada, es algo muy evidente, pero vivimos violencias todos los días que pasan desapercibidas, porque no pasan desapercibidas en el efecto, ¿no? Porque sí tienen un efecto, pero no las nombramos como violencia ni las reconocemos como violencia, y eso pasa muchísimo, ¿no? Y se suma pues a la perpetuación de la violencia, ¿no? Porque no reconocerlo y no nombrarlo hace que eso permanezca de esa manera, ¿no? Y hay
O sea, por poner algunos ejemplos, ¿no? Como el tema de los celos, ¿no? Es como los celos son una manifestación del amor. Si te amo, entonces voy a sentir celos de otras personas que se sientan interesadas en ti, ¿no? No es que los celos en sí sean violencia, pero muchísimas veces la manifestación de los celos, como la gana de controlar al otro, de coartar su libertad, es una expresión violenta, pero está normalizada, ¿no? Es como dentro de las relaciones de pareja o románticas, es como si fueran parte de, ¿no? Es como, es un elemento más, ¿no? Y así podríamos nombrar muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo nos acostumbramos a cierto nivel de violencia, ¿no? Es normal, eso es lo que toca. Así son las mujeres, así son los hombres necesitan esas cosas, las mujeres, no sé, cuidan por naturaleza, ¿no? Son más nobles, más emocionales y más cuidadosas con los otros. Todo eso que está normalizado me parece que es un pilar también como de la violencia y la perpetúa, ¿no? Y creo que dentro de la estrategia de la que hablaba Pau, también hay otro tema que pesa en el proceso terapéutico. Y casi siempre surge esta frase de, es que no todo es malo, ¿no? Lo que nos cuesta trabajo entender, creo yo, o a mí me costó mucho trabajo entender, es que esas partes buenas, entre comillas, amorosas, entre comillas, donde me traen regalos, me tratan bien, me hablan bonito, ese tipo de cosas, es parte de la misma estrategia de esta intención de confundir, ¿no? Porque entonces, si la persona es buena conmigo, ¿no? Se disculpa, llora, se siente mal, pero no para la violencia, ¿no? Entonces sí genera confusión, porque sí hay enamoramiento, o sea, sí hay una atracción, uno no está ahí nomás de okis, ¿no? Sí. Bueno, a veces sí, pero digamos, en general hay atracción, ¿no? Y cuando la persona me muestra algo de amor o de eso que yo estoy necesitando, entonces digo, bueno, sí me aman, ¿no? Pero luego viene la violencia y es muy confuso. Entonces yo me digo, pues es que no todo es malo siempre, entonces ¿cómo voy a dejar a esta persona, ¿no? Si no todo es malo, ¿no? Y eso es a nivel de pareja, pero también a nivel social, ¿no? Hay un ciclo perverso donde te doy un palazo, pero luego te sobo y te digo, ay, cómo te quiero, no sé qué. Y entonces no termino de registrar la violencia como tal, ¿no? Porque aparentemente hay amor también. Entonces es muy complejo separar o entender que eso es parte de la misma estrategia violenta, ¿no? Consciente o no consciente, pero es parte de la misma estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de un lugar donde hay momentos muy intensos de aparente bienestar? Digo aparente porque las alertas están siempre encendidas, aunque no me dé cuenta, porque el otro tema es que vivimos en sociedades donde la violencia nos atraviesa constantemente, entonces nos hemos acostumbrado a vivir en ansiedad, ¿no? En alerta todo el tiempo. Entonces eso también nos distorsiona o nos dificulta la posibilidad de identificar la violencia. Hace rato Pau decía, ¿no? Te va dañando el autoestima y así. O sea, yo me quedé pensando si no más bien está mal construida desde el principio, ¿no? Porque también es como en esta normalización, como nacemos y ya entramos en este sistema, pues entendemos que el mundo, que la vida funciona así, ¿no? O sea, y cómo, o sea, siguiendo la idea que decía hace rato, si no somos personas, porque somos cosas, porque no entramos en esa categoría, entonces cómo podemos ser utilizados, ¿no? Para llenarle el ego a alguien, o para obedecer, o para, ¿no?
Incluso eso pensándolo desde nuestra relación con la niñez. O sea, es muy fácil volvernos dictadores, ¿no? Sobre los niños, las niñas y las niñas, ¿no? Y ahí se va aprendiendo también una jerarquía. O sea, solo podré ejercer ese poder hasta ser adulto, ¿no? Y entonces ahí podré someter a alguien. Entonces esta idea también de sometimiento también se va entendiendo como que eso es el ideal. O sea, es el ideal someter a otras personas, ¿no? También. O sea, desde esta mirada competitiva, pues para eso competimos de alguna forma, ¿no? Y entonces, como, ¿quién es más inteligente? ¿Quién va a ganar más dinero? ¿Quién? Todo, ¿no? Y esta mirada de someter a otras personas, pero también de a quienes me tengo que someter. O sea, leemos directamente quién es poderoso y nos sometemos, ¿no? Y es muy difícil cuestionar eso también, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué le damos poder a esta persona? De hecho, o sea, se me vino un ejemplo, que si han visto El amanecer de los muertos de Nolan. Hay un apocalipsis zombie, todo se va al caño, pero hay un tipo que antes de que el apocalipsis sucediera era rico y los otros no. Y él supuestamente tiene la llave de un yate. Y entonces él sigue manteniendo su estilo de vida aún en el apocalipsis. Todos le siguen atendiendo porque aparte él se monta así. Y los demás han aprendido el servicio que terminan sirviéndole. Porque siempre los tiene con la promesa del yate, porque ahí vamos a ir al mar y nos vamos a aislar. Y además el yate nunca llega porque aparte están bien lejos del mar, ¿no? O sea, es como toda esa parte. Pero es como entender cómo siguen sucediendo estas estructuras aún a pesar de que podría caerse el sistema. Sí, podría caerse el mundo y está tan introyectado estos sistemas que nos volvemos a acomodar igual, ¿no? Y entonces cuestionar eso es bien difícil, pero es muy difícil cuestionarlo si no tengo que comer, si no tengo casa, ¿no? Entonces, hay otra película que se llama Human, que está en YouTube, mírenla, donde dice, ¿qué es ser pobre? Que tengo que comer, pero no puedo comer, que tengo que ir a la escuela, pero no puedo ir a la escuela, que tendría que tener casa, pero no tengo casa, que tendría que trabajar, pero no tengo trabajo. Y entonces no puedo pensar y crear para salir de ahí. Y eso es como, o sea, digamos que es como el fondo, ¿no? Y todavía así dicen quién es más oprimida, la mujer del pobre, ¿no? O sea, es como... Por eso las mujeres no se salen de las relaciones violentas también. Porque no tengo que comer, no tengo dónde vivir, mis hijos se van a quedar sin escuela, ¿no? Exactamente. O sea, y esa es la amenaza siempre, claro. ¿No? Sí, pues, sí, o sea, la pareja del oprimido es o sea, la esposa del oprimido es la más oprimida, ¿no? O sea, entonces eso. Que está en lo más bajo del rango. Sí. Un poquito antes de los niños y las bueno, niñas. Sí. Además. Y además si es medio güerito ya también ya tiene por ahí otros tratos, ¿no? Otra cosa que ahorita que con esto que has mencionado varias veces hoy, Gabriel, del cómo se nos quita o no se nos considera como personas, creo que esto también es súper importante porque me acuerdo de una dinámica que hacíamos en los talleres cuando trabajábamos violencia que tenía que ver con ser objeto, cosas y personas, exacto. Entonces, pues es que sí, literal, cuando estás tratando a alguien de manera violenta, la estás viendo como un objeto. Se sobrecalentó y se murió. Entonces, vamos a terminar el episodio desde el celular de Edgar Esbal, nuestro productor. Exacto. Muy bien, Edgar. Tenemos tecnología. Entonces, lo que estaba diciendo cuando se cortó el video es esto que trabajábamos en los talleres, que tiene que ver con cómo tenemos esta conceptualización, o más bien como miramos a las otras personas, no como si fueran personas, sino como objetos. Y una muestra de eso es la violencia. Cuando estás ejerciendo violencia, no estás mirando a la otra persona como una persona, sino como un objeto que puedes manipular, que puedes usar, que puedes maltratar, o que sí, tal cual, que puedes utilizar para tu beneficio. Y creo que esto se ve desde cosas como
pues es que yo solamente estoy con esta persona porque me sirve, ¿no? O sea, porque me sirve, literal, de que me sirve porque me prepara la comida, hasta me sirve porque me gusta que me vean con esa persona y entonces la estoy tratando como un objeto, hasta ya el hecho de querer controlarla y violentarla. Entonces creo que eso es importante también mirarlo, porque ahorita lo estoy poniendo así como en términos generales, pero está muy introyectado y es muy sutil. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos siendo tratadas como objetos o cómo yo estoy mirando a la otra persona como objeto y la estoy utilizando. Y pues sí, creo que es muy difícil de identificar eso. Sí, muy bien. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen dudas, comentarios? Anótenlo en la cajita de comentarios, déjenos su comentario, denle a la campanita, suscríbanse, síganos en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram y las redes sociales que se les ocurran. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós. Panterapia Podcast.